Antes de comenzar, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ninguna de nuestras historias relajantes. Esta noche, viajaremos al corazón de la Edad Media, pero no esperes castillos dorados ni gestas heroicas. Prepárate para conocer la dura y sorprendentemente monótona rutina de un aldeano común. Un día tras otro, sin gloria, sin descanso, sin escape. ¿Podrías sobrevivir siquiera un día? El sol aún no ha salido. La bruma de la madrugada cubre los campos como una manta fría y húmeda. En una pequeña aldea perdida entre colinas y bosques espesos, empieza lentamente un nuevo día. Aquí no hay relojes que marquen las horas, ni despertadores que interrumpan los sueños. El tiempo se mide por la luz y la sombra, por el canto del gallo y el crujir de la leña en el hogar. Un hombre, de unos 30 años aunque el rostro le hace parecer de 50, se remueve entre los sacos de paja que hacen las veces de cama. Su nombre es Tomás. Es un campesino. Uno más entre muchos. Vive en una choza de barro y madera, con techo de paja mal tejida por donde, en las noches de lluvia, se filtran los suspiros del cielo. A su lado, su esposa Catalina duerme acurrucada con el más pequeño de sus hijos, un bebé que apenas ha cumplido 2 meses. En la misma estancia, separados por una tela raída colgada de una cuerda, descansan los otros 3 hijos, Pedro, Inés y Martín. La familia comparte el mismo aire, el mismo calor y a menudo, los mismos piojos. Tomás se incorpora con lentitud. Cada movimiento le recuerda la carga de los días pasados. Las manos ásperas, los codos endurecidos, la espalda curvada por años de trabajo en los campos. Toma una prenda gruesa de lana sin teñir, se la echa por encima, y camina descalzo hasta el hogar, donde el fuego ha muerto en la noche. Con paciencia, sopla sobre las brasas dormidas. El humo le pica los ojos. Finalmente, una pequeña llama resurge tímida entre las cenizas. Prepara una papilla espesa hecha con trigo, agua y un poco de sal. No hay más. La miel es un lujo raro. La leche, un recuerdo de la cabra que murió en invierno. Catalina se despierta con el llanto del bebé y, sin decir palabra, comienza su jornada. Nadie pregunta si descansó bien. No hay tiempo para el descanso verdadero. La comida se sirve en un solo cuenco de madera. Cada uno toma lo suyo con los dedos o una cuchara de estaño abollada. El desayuno dura pocos minutos. Después, Tomás se calza las botas de cuero endurecido, toma su azadón y sale al campo. Lo espera la tierra. El camino hasta el terreno de cultivo es un sendero de barro, estrecho y ladeado, bordeado de zarzas y ortigas. A cada paso, sus pies se hunden ligeramente. Los pájaros ya han comenzado a cantar entre los árboles, y un gallo insiste en anunciar el amanecer, aunque ya casi todos estén despiertos. El campo de Tomás no es suyo. Pertenece al señor feudal. Él solo lo trabaja. De lo que coseche, la mayor parte se entregará como tributo. Lo que sobre, si algo sobra, será para alimentar a su familia. Así es el orden natural de las cosas. Nadie lo cuestiona. Nadie se atreve. Con la azada, Tomás rompe los terrones de tierra. El sol empieza a asomar por el horizonte, tiñendo el cielo de naranja pálido. El sudor le corre por la frente a pesar del frío. No hay música, no hay conversación. Solo el sonido repetitivo de la herramienta golpeando el suelo y el susurro del viento entre las ramas. De vez en cuando, se detiene, se estira la espalda y mira al cielo como buscando algo. Pero no hay nada que ver. Solo nubes. Solo el paso lento del tiempo. En ese instante, una figura familiar aparece en el sendero, es su hijo Pedro, de 11 años. Trae una jarra de madera con agua del pozo. Padre, dice el niño sin alzar la voz. Madre dice que bebas algo. Tomás asiente, bebe en silencio, y con un gesto simple, le agradece. El niño se sienta en una roca cercana, observa a su padre con una mezcla de admiración y resignación. Sabe que, algún día, esa será también su vida. No sueña con castillos ni caballerías. Solo con que el invierno no sea demasiado cruel. Las horas pasan. Al mediodía, Tomás regresa a casa. Sus músculos duelen, su boca está seca. Catalina ha preparado un caldo aguado con raíces y unas hojas verdes que encontró en el bosque. No hay carne. No la hay desde hace semanas. Pero el calor del líquido reconforta. Los niños ríen un poco, juegan con un palo y una piedra redonda que fingen ser una espada y un escudo.
Luego del almuerzo, Tomás repara una cerca que se ha caído. Las gallinas escaparon esta mañana y una de ellas fue atrapada por un zorro. Catalina la buscó por el bosque, pero encontró solo plumas esparcidas. Nada nuevo. Nada sorprendente. Por la tarde, Pedro e Inés ayudan a su madre a lavar la ropa en el arroyo. El agua está helada, y sus manos se enrojecen rápidamente. Catalina les enseña a tallar con fuerza, a no quejarse, a no distraerse. Hay que terminar antes de que caiga el sol. Mientras tanto, Tomás recolecta leña seca. No queda mucha cerca de la aldea. Ha tenido que alejarse más de lo habitual. Las ramas crujen bajo sus pies. Un ciervo lo observa desde la distancia, alerta. Pero Tomás no lleva arco ni cuchillo. Cazar sin permiso del señor es un delito grave. Castigado con azotes, o algo peor. Al anochecer, la familia se reúne de nuevo en la choza. El fuego vuelve a encenderse. Catalina amamanta al bebé mientras los otros niños comen pan duro con un poco de grasa. Tomás se sienta junto al hogar y talla un pequeño juguete de madera para Martín, el menor de los hermanos. Es un burro. Tosco, sin forma definida, pero el niño lo mira como si fuera un tesoro. Afuera, la noche cae como un manto. Los lobos aúllan en la lejanía. El frío se cuela por los huecos de las paredes. La vida en la Edad Media no es una aventura. Es rutina. Es cansancio. Es silencio. Y así termina un día más. Uno entre cientos. Uno entre miles. Mañana será igual. Y pasado mañana, también. Pero por ahora, es hora de cerrar los ojos. Y dejar que el sueño lleve el peso de este mundo por unas horas. El sol aún no ha salido del todo, pero la aldea ya comienza a respirar. No hay campanas ni relojes, solo la intuición y el hábito. En la oscuridad azulada del amanecer, Tomás se despereza lentamente sobre su lecho de paja. La humedad de la noche le ha calado los huesos. Su aliento forma pequeñas nubes blancas en el aire helado. Catalina ya está despierta, removiendo cenizas, intentando que el fuego cobre vida una vez más. Los niños siguen dormidos, enredados entre mantas ásperas. Pedro murmura algo en sueños, tal vez luchando contra un enemigo invisible, o tal vez deseando una comida más sustanciosa. Martín, el más pequeño, se ha orinado en su lecho. Catalina limpia sin decir palabra, con la resignación tranquila de quien lo ha hecho demasiadas veces. Tomás recoge su zurrón. Dentro, un pedazo de pan duro y un poco de cebolla. Será su sustento para el día. La azada lo espera apoyada junto a la puerta. Antes de salir, acaricia la cabeza de su hija Inés, que se ha despertado sin abrir los ojos. «Duerme, mi niña», susurra. El campo está cubierto de escarcha. Cada paso cruje. Tomás avanza con la cabeza baja, el cuerpo encorvado, el pensamiento ausente. El cielo tiene un tinte grisáceo. Promete lluvia más tarde. O quizás nieve. Hoy no irá solo. Pedro ha insistido en acompañarlo. Quiere aprender a sembrar como los hombres. A los 11 años, ya no se considera un niño. Tomás lo deja venir, sin palabras, sin gestos. Solo asiente, y Pedro entiende. Padre e hijo caminan en silencio. El campo está vacío, salvo por alguna silueta a lo lejos, otro campesino, otro rostro sin nombre. Trabajan la tierra con manos frías, con dedos que apenas responden. Tomás muestra a su hijo cómo sostener la herramienta, cómo clavarla en el suelo con firmeza, cómo limpiar las raíces que estorban. Pedro intenta imitarlo, pero le falta fuerza. Cada poco, se detiene a respirar, a sacudir la tierra de sus manos. ¿Duele?, pregunta Tomás con voz apagada. Pedro asiente. Entonces lo estás haciendo bien, responde el padre. A mediodía, descansan bajo un árbol sin hojas. Comparten el pan, la cebolla, un sorbo de agua. No hablan. Solo escuchan el viento. Tomás observa a su hijo, su rostro aún es joven, pero su mirada ya comienza a parecerse a la suya. Una mirada gastada, contenida, cansada de esperar algo que no llega. En la aldea, Catalina ha pasado la mañana recogiendo agua del pozo. Ha tenido que esperar su turno, mientras otras mujeres charlaban en voz baja. Algunas reían. Otras discutían.
Catalina no dijo mucho. Nunca lo hace. Su presencia es serena, casi invisible. Lleva 2 cubos llenos hasta la casa. Luego se sienta un momento en el suelo, junto al bebé que duerme envuelto en telas viejas. Después, lava ropa en el patio trasero. Friega con fuerza, de rodillas sobre la piedra húmeda, mientras la ropa chorreante se acumula a su lado. Inés la ayuda, aunque a menudo se distrae mirando el cielo o cantando bajito una canción sin letra. Catalina le sonríe sin mirarla. La tarde llega sin aviso. El cielo se vuelve plomizo. Tomás y Pedro regresan con las manos enrojecidas, cubiertos de barro hasta las rodillas. Catalina les espera con una olla de sopa aguada. El caldo humea, pero no alimenta mucho. Aún así, todos lo beben como si fuera oro derretido. Más tarde, Tomás se dedica a reparar una silla rota. Con un cuchillo pequeño y una cuerda de cáñamo, ajusta las piezas con paciencia. Pedro observa, luego se atreve a ayudar. Catalina amamanta al bebé. Martín juega con su burro de madera, haciéndolo caminar por el suelo de tierra apisonada. Inés cose un calcetín con hilo grueso y una aguja roma. La noche cae con lentitud, como si el mundo se cubriera de una manta pesada. Afuera, la lluvia empieza a golpear el techo de paja. Gotas frías se filtran por una esquina. Catalina pone un cuenco debajo. Nadie se queja. Nadie se asombra. El fuego crepita suavemente. Las sombras bailan en las paredes. Tomás habla por primera vez en horas. Mañana iremos al bosque. Hay que buscar más leña. Pedro asiente. No hace preguntas. Inés bosteza. Martín se acurruca en el regazo de su madre. Catalina canta, apenas un murmullo, una melodía antigua sin palabras, aprendida de su madre, que la aprendió de la suya. Esa noche, antes de dormir, Tomás observa a sus hijos y piensa, por un instante fugaz, si algún día las cosas serán distintas. No mejores, ni peores. Solo distintas. Pero enseguida aparta el pensamiento. Aquí, en la Edad Media, soñar no sirve para mucho. Y con ese pensamiento apagado, se deja llevar por el sueño. Un descanso merecido, aunque breve. Mañana será igual. Y pasado mañana, también. El bosque al que Tomás y Pedro se dirigen esa mañana aún está envuelto en niebla. Los árboles altos y torcidos parecen figuras dormidas, envueltas en sus propias sombras. Las ramas crujen bajo sus pies, húmedas, cubiertas de musgo. Un olor a tierra mojada y hojas podridas llena el aire. Es un aroma fuerte, pero familiar, como el del hogar, como el del trabajo diario. Van en busca de leña seca. No es tarea fácil. La mayoría de las ramas buenas ya han sido recogidas por otros aldeanos. Lo que queda está húmedo, podrido o demasiado verde para arder bien. A veces encuentran un tronco caído, pero está cubierto de insectos, o demasiado pesado para cargar. Pedro lleva una cuerda enrollada al hombro. Es para atar los haces de leña. Se detiene cada tanto para frotarse las manos. Hace frío. El aliento se le escapa en pequeñas nubes. Su padre no habla mucho, solo señala con el dedo, aquí o allá, donde buscar, qué cortar, qué dejar. El bosque no da miedo. No a ellos. Es parte de su mundo, como el campo, como el barro, como el cielo gris. Sin embargo, Pedro escucha un crujido entre los árboles y se detiene. Su corazón late más rápido. Tomás gira la cabeza y frunce el ceño. Un ciervo. Se pierde entre los arbustos con rapidez. El niño respira aliviado. Su padre retoma el paso, como si nada. Al cabo de unas horas, llevan 3 haces medianos. No es mucho, pero suficiente para unos días. Comienzan el regreso. Sus hombros pesan. Las piernas también. El camino es largo y la lluvia ha dejado huellas de barro por todas partes. En la aldea, Catalina está en el huerto. Saca raíces del suelo húmedo, las limpia con las manos y las mete en una cesta. Inés la acompaña. Aprieta con fuerza una pequeña pala, demasiado grande para sus manos. Cada vez que extrae algo, lo muestra con una sonrisa, buscando la aprobación de su madre. Catalina asiente, tranquila. No hay halagos, pero tampoco reproches. Solo la calma de una rutina repetida.
Martín juega en la entrada de la casa con unas piedritas lisas. Las alinea en fila, luego las mezcla, luego vuelve a ordenarlas. Está solo, pero no parece notar la ausencia de compañía. Murmura palabras incomprensibles mientras juega. Catalina lo observa de reojo. Al regresar, Tomás descarga la leña frente a la casa. Pedro deja caer la suya con un suspiro. Catalina los recibe con un cuenco de agua y unas rebanadas finas de pan con ajo. No es mucho, pero calienta el cuerpo. El fuego ya está encendido. Las brasas crujen, lanzando pequeñas chispas hacia el techo de paja. Después del almuerzo, Tomás repara el tejado. Se ha formado una gotera cerca del rincón donde duerme Martín. Catalina le pasa las herramientas, un martillo rudimentario, unas tablillas viejas, paja nueva atada en haces. Pedro le alcanza los clavos hechos por el herrero del pueblo. Cada golpe resuena como un tambor apagado. Mientras tanto, Inés barre el suelo de tierra con una escoba hecha de ramas secas. Lo hace con cuidado, como si el polvo pudiera huir si no lo trata con respeto. Martín duerme. Catalina zurce una camisa desgastada. No hay hilo nuevo, así que usa uno reciclado de otra prenda vieja. La tarde se vuelve azul. El cielo se cubre de nubes bajas. La luz es tenue, como si el día no quisiera seguir. Pedro se sienta en el umbral de la puerta y mira a lo lejos. A veces, sueña con ver el mar, aunque no sabe cómo es. Ha oído que es como un campo interminable de agua que se mueve. Imagina olas, barcos, peces grandes. Pero luego recuerda que en su aldea no hay mar, ni barcos, ni peces grandes. Catalina le llama para que recoja unos trapos tendidos. La ropa huele a humo y a humedad. Tomás guarda las herramientas. El trabajo por hoy ha terminado, aunque siempre hay algo más por hacer. Esa noche, la cena es un guiso espeso con nabos, cebada y un hueso viejo que aún guarda algo de sabor. Comen despacio, en silencio. Solo se escucha el soplo del viento entre las rendijas y el ocasional murmullo del bebé, que duerme arropado junto al fuego. Después, Tomás saca un pequeño libro. Lo guarda con cuidado dentro de una caja de madera. Es un salterio que perteneció a su abuelo. No sabe leer, pero Catalina conoce algunos pasajes de memoria. A veces los recita, con voz baja y lenta. No por fe, sino porque las palabras antiguas traen consuelo, aunque no se entiendan del todo. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente, dice ella. Pedro escucha con atención. Inés ya se ha quedado dormida. Martín respira profundamente, abrazando su burro de madera. Tomás cierra los ojos, no para dormir aún, sino para descansar un instante más. Fuera, el mundo sigue girando sin prisa. La Edad Media continúa su curso, gris, silenciosa, infinita. Y en esa pausa, la noche se desliza suavemente sobre la aldea, como una mano que acaricia sin despertar. Amanece con el cielo cubierto. No hay rayos dorados ni cantos de alabanza. Solo una claridad difusa, un resplandor gris que anuncia que el día ha comenzado. Tomás se incorpora con dificultad. El sueño le ha servido de poco. El cuerpo recuerda. Siempre recuerda. Los dedos adormecidos, las rodillas tensas, los hombros rígidos. Catalina ya está despierta. Su cuerpo se mueve como el de alguien que lleva años siguiendo la misma coreografía. Revuelve las cenizas, aviva las brasas, pone a calentar agua en una olla negra de hierro. Inés le ayuda a moler grano con una piedra. El sonido de la molienda acompaña los primeros minutos del día, como un tambor suave que marca el compás del despertar. Pedro y Martín siguen en su lecho. Pero ya no dormitan. Escuchan los movimientos, el murmullo bajo de su madre, el chisporroteo del fuego. El calor del hogar es lo único que los retiene bajo las mantas ásperas. Pronto, también ellos estarán de pie, buscando agua, comida, deberes. Tomás mastica un trozo de pan mientras se calza las botas. Hoy no irá al campo. Ha llegado el turno de reparar el granero común, un trabajo que hacen por turnos entre los aldeanos. Es un edificio sencillo, de paredes de barro y techo bajo. Pero contiene lo más valioso que tienen, el grano para el invierno. Camina solo por el sendero. Las nubes son bajas, grises, como si el cielo tuviera sueño. A su paso, saluda a otros hombres que también se dirigen al mismo lugar. No hay grandes gestos.
Apenas un movimiento de cabeza, una mirada fugaz. No se necesita más. Todos saben lo que hay que hacer. En el granero, las paredes muestran grietas. El barro se ha despegado en algunas zonas. El viento ha levantado parte del techo. Entre varios, comienzan la labor. Uno mezcla barro con paja. Otro corta ramas para reforzar las paredes. Tomás, con sus manos fuertes, acomoda las vigas, subido a un andamio improvisado. El trabajo es pesado, pero también es diferente. Hay palabras cruzadas, alguna broma seca. Un vecino canta entre dientes. Otro recuerda cómo el granero se cayó por completo cuando él era niño. Las risas son cortas, pero sinceras. En medio de tanto silencio diario, una palabra compartida vale el doble. Mientras tanto, Catalina y los niños limpian el espacio alrededor de la casa. Inés barre con una escoba de brezo. Pedro traslada piedras para reforzar los cimientos que se han debilitado con las lluvias. Martín recoge ramitas y las pone en un canasto. A cada uno le toca algo. Incluso el bebé, que observa todo desde los brazos de su madre, parece saber que el día no permite descanso. Al mediodía, Tomás regresa con la ropa y el rostro cubiertos de barro. Catalina le ofrece agua tibia para lavarse las manos. El almuerzo es sencillo, gachas de cebada con un poco de zanahoria rallada. Comen despacio. Hablan poco. Pero hay un extraño sosiego en ese momento de unión. Después de comer, Tomás se sienta a reparar un arado. Es una herramienta vieja, pero aún sirve. Catalina recoge hongos cerca del bosque, con cuidado de no tocar los venenosos. Inés la acompaña, aprendiendo a distinguir por color, por forma, por el olor que dejan al romperse. Pedro se acerca al pozo a buscar más agua. En el camino, se encuentra con un grupo de niños. Juegan con un aro de madera y un palo. Lo invitan. Pedro duda. Luego deja el cubo en el suelo y corre tras ellos. Ríe. Por un momento, olvida. Olvida el campo, el frío, la rutina. Solo corre, empuja el aro, escucha sus propias carcajadas. Es un niño, aunque el mundo a veces lo obligue a parecer otra cosa. Al regresar, Catalina le regaña con una mirada. Pero no le dice nada. Toma el cubo, lo llena, y Pedro la ayuda a llevarlo. Ambos callan, pero se entienden. La tarde llega con un resplandor tenue. El aire es más fresco. El silencio más espeso. Tomás parte leña frente a la casa. Los golpes secos resuenan entre las casas vecinas. Pedro lo observa. Después, toma un hacha más pequeña e intenta imitarlo. Le cuesta. Pero insiste. Tomás lo mira de reojo y, sin palabras, ajusta su postura, le corrige las manos. Inés riega las plantas del huerto con una jarra de barro. Martín corre detrás de una gallina. Catalina prepara un ungüento con cera y hierbas secas. El bebé duerme junto al fuego, cubierto con un manto que una vez fue vestido de alguien más. Esa noche, la cena es más abundante. Catalina ha hecho pan. No todos los días hay pan recién horneado. El olor llena la estancia. Todos se sientan más cerca del fuego. Inés canta. Pedro mastica con entusiasmo. Martín se adormece con los pies descalzos sobre el regazo de su padre. Tomás saca una pequeña flauta de caña. No toca melodías complejas. Solo notas sueltas, suaves, que se confunden con el viento. Catalina borda, con los ojos entrecerrados. Nadie habla. No hace falta. En ese silencio compartido hay algo que no se puede nombrar, pero que todos entienden. Afueras, la noche ha cubierto la aldea. El granero resiste el viento. El techo ya no cruje. El fuego crepita. Y en ese instante suspendido, la dura y aburrida vida en la Edad Media parece, por un breve momento, casi bella. Las primeras luces del alba apenas se insinúan en el cielo cuando Tomás ya ha salido de casa. Lleva un saco al hombro y una expresión determinada. Hoy es día de intercambio en el mercado de la aldea vecina, un viaje que solo realiza una vez por mes. Ha reunido algunos huevos, una madeja de hilo torcido por Catalina, y un pequeño cesto de hongos secos cuidadosamente seleccionados. Pedro lo acompaña. El trayecto es largo.
No tienen caballos. Caminarán 2 horas por un sendero que atraviesa bosques bajos, zonas pantanosas y campos sin nombre. Pedro va en silencio, observando todo con ojos atentos. La niebla cubre el suelo, envolviéndolos en un aire espeso y húmedo. Los árboles parecen espectros inmóviles. A medida que avanzan, se escuchan los sonidos lejanos de otros aldeanos que también se dirigen al mercado. Un hombre lleva una cabra. Otro empuja una carreta chirriante. Nadie se apresura. Todos caminan al ritmo del tiempo medieval, que no se mide en minutos, sino en estaciones. Al llegar, el mercado no es lo que uno imaginaría. No hay toldos de colores ni música festiva. Solo un claro con algunos puestos improvisados, mantas sobre el suelo, cestos llenos de raíces, telas arrugadas, utensilios de madera. El barro cubre todo. La voz de los mercaderes no grita, se ofrece en murmullos. Aquí nadie tiene prisa, ni monedas. Tomás coloca su saco sobre una piedra plana y observa alrededor. Intercambia los huevos por sal. Los hongos, por un puñado de cebollas pequeñas. El hilo, por una pastilla de jabón áspero. No hay regateo. Solo gestos, miradas, un leve movimiento de cabeza que indica acuerdo. Pedro, mientras tanto, camina entre los puestos. Mira con curiosidad un cuchillo con mango de hueso. No pregunta precio. Sabe que no hay con qué pagarlo. Luego ve una figura de arcilla. Es un hombrecito con sombrero. Sonríe sin querer. El vendedor, un anciano de barba blanca, le hace un guiño. Pedro se aleja, en silencio, con las manos vacías. Antes de volver, Tomás cambia un huevo que le queda por una tira de cuero vieja. Servirá para remendar las sandalias de Inés. Luego, sin decir palabra, inician el regreso. El sol ha subido, pero el camino sigue frío. El barro les salpica las piernas. A lo lejos, una bandada de aves dibuja una curva en el cielo. Mientras tanto, en la aldea, Catalina ha pasado la mañana hilando lana. El sonido del huso girando llena la casa. Inés cose una muñeca de tela para Martín, usando retazos de una camisa rota. Martín observa, ilusionado. La muñeca no tiene ojos aún, pero ya la abraza como si fuera real. Al regresar, Tomás guarda con cuidado lo obtenido. La sal se divide en pequeños frascos. La pastilla de jabón se coloca en un rincón oscuro, lejos del agua. La cebolla será parte de la cena. Catalina revisa la tira de cuero con satisfacción. Pedro le susurra algo a Inés sobre el mercado, y ambos ríen bajito. Esa tarde, el cielo amenaza tormenta. El aire se vuelve denso. Tomás refuerza las ventanas con madera y barro. Pedro lo ayuda, clavando listones. Inés recoge la ropa antes de que la lluvia la empape. Catalina recoge el fuego, lo concentra en el centro de la estancia, lo protege con piedras. Cuando la tormenta estalla, es como si el mundo se cerrara. Los truenos rugen. Las gotas golpean con fuerza el techo. Algunas se cuelan por rendijas antiguas. Catalina pone cubos bajo las goteras. Martín se asusta. Pedro lo abraza. Tomás sigue trabajando con calma, asegurando los objetos que podrían moverse con el viento. Pero dentro de la casa, hay calor. El fuego sigue vivo. La sopa burbujea en la olla. La lluvia canta en el techo, pero también arrulla. Catalina canta en voz baja, para calmar a los niños. Inés acaricia el cabello del bebé. Pedro bosteza. Tomás se sienta en su rincón. Saca la flauta de caña. Toca una melodía lenta, casi triste. Nadie dice nada. Solo escuchan. Afuera, el mundo ruge. Dentro, resisten. Cuando la tormenta se aleja, queda el olor a tierra mojada. El cielo se tiñe de violeta. Una gota cae desde el techo y se pierde en la manta. Catalina recoge los cubos. Pedro abre la puerta con cuidado. Mira afuera. Todo está cubierto de charcos y ramas. Pero ha pasado. Y así, una vez más, ha sobrevivido otro día en la Edad Media. No con gloria, ni con heroísmo, sino con constancia. Con silencio. Y mientras la noche se desliza, todo vuelve a su lugar. Después de la tormenta,
todo queda más silencioso. La aldea se ha despertado con ese olor particular que deja la lluvia, tierra, humo apagado y madera mojada. En los caminos hay ramas caídas, charcos que reflejan el cielo gris, y huellas de animales que pasaron en la noche. El tejado de la casa de los vecinos ha perdido parte de su cobertura, pero nadie grita, nadie corre. Solo comienzan, desde temprano, a reparar. Tomás camina con cautela. Revisa el huerto. Algunas plantas se han doblado, otras han desaparecido bajo el barro. Suspira sin enojo. Catalina se le une. Ambos se quedan de pie un rato, observando en silencio lo que el agua dejó. No hay lamento. Solo aceptación. Pedro se ha despertado con dolor de garganta. Tose. Tiene la frente caliente. Catalina lo cubre con mantas, prepara una infusión de hojas secas y raíces que guarda con esmero para estas ocasiones. No hay médico cerca. No hay medicinas modernas. Solo plantas, compresas, reposo. Y suerte. Inés lo cuida. Le lee en voz baja un cuento que ella misma se inventa. Habla de un pez mágico atrapado en un lago congelado. Pedro escucha con los ojos medio cerrados. Sonríe, apenas. Martín se le acerca con su muñeca nueva y se la pone en el regazo. No dice nada, pero su gesto habla. Tomás se dirige al molino. No por grano, sino para ayudar a levantar una parte del muro que ha cedido con la lluvia. Es un esfuerzo colectivo. Las piedras se transportan en carretas rudimentarias. El agua ha debilitado los cimientos. Cada hombre pone su parte. Algunos cargan, otros mezclan barro, otros alinean vigas. Allí, entre los hombres, no hay charla. Solo el sonido constante del esfuerzo. Las palas. El chocar de piedras. Los pies hundiéndose en el barro. A veces, una palabra seca. Una advertencia. Una risa breve. Pero, sobre todo, trabajo. Mientras tanto, Catalina lava la ropa mojada de la tormenta. El arroyo baja crecido, con más fuerza. El agua está helada. Sus manos se enrojecen. Inés ayuda a escurrir las telas. La ropa se tiende sobre sogas tensas entre árboles. El viento, ahora frío y limpio, las sacudirá hasta dejarlas secas. Pedro duerme la mayor parte del día. Catalina le cambia las compresas, le susurra palabras suaves, le acaricia el cabello. Martín no se separa mucho de su hermano. Observa. Imita los gestos de su madre. Intenta sentirse útil. Al anochecer, Tomás regresa con las botas pesadas, los brazos cansados, y una ampolla nueva en la mano. Pero los muros del molino resisten. Al menos por ahora. Se sienta a los pies del fuego. Catalina le ofrece un cuenco con caldo. Él lo bebe sin prisa. Inés le cuenta lo del cuento del pez mágico. Le repite una parte que hizo reír a Pedro. Tomás sonríe con una comisura. Martín le entrega la muñeca de tela y le dice que ahora se llama Pedro II. Tomás le da unas palmaditas en la cabeza. No necesita decir más. Esa noche, la familia se sienta junta. Pedro, aún débil, se apoya sobre su madre. Catalina le da de beber a sorbos. El bebé duerme profundamente. Inés sigue hilando. Tomás, sentado con la espalda contra la pared, observa el fuego. La leña arde lento. El calor no es fuerte, pero basta. Afuera, la luna aparece entre las nubes. Los charcos reflejan su luz. Todo parece detenido. Como si la tierra respirara en silencio después de tanto. Catalina toma el salterio viejo. No lo abre. Lo sostiene entre las manos. Como quien guarda algo importante, incluso sin saber por qué. Susurra una oración. Tal vez para Pedro. Tal vez para todos. Y mientras los niños se acomodan en sus mantas, mientras el fuego susurra, mientras el viento se aleja. La Edad Media se cierra una vez más sobre sí misma. Oscura, monótona, pero viva. Dormir no es descanso. Es resguardo. Y el sueño llega, no como consuelo, sino como tregua. Pedro ha pasado la noche sin fiebre.
Catalina lo observa con la mano sobre su frente, notando que el calor ha bajado. Suspira con alivio, en silencio, y vuelve a colocarle la manta sobre el pecho. La infusión ha hecho su efecto, y también el reposo. Aún está débil, pero sonríe cuando Inés le entrega un pedazo de pan blando con un poco de miel, una rareza que su madre ha guardado para ocasiones especiales. ¿Es por mí?, pregunta Pedro. Sí. Pero solo esta vez, responde Catalina, con una mirada que combina ternura y firmeza. Tomás ha salido temprano. Hoy le toca recorrer parte del bosque con otros hombres para revisar las trampas que se dejaron en los senderos. No son cazadores de oficio, pero a veces atrapan conejos o aves. Es una tarea arriesgada, pues cazar en ciertas zonas del bosque está prohibido por el señor feudal. Pero el hambre, a veces, no respeta las leyes. Camina con paso largo, las botas mojadas por el rocío que aún cubre la maleza. A su lado va Esteban, un campesino de barba espesa y ojos hundidos. Más atrás, otros dos hombres cargan sacos vacíos y cuchillos de mango corto. No hablan mucho. El bosque exige silencio, no por peligro, sino por respeto. Al llegar al primer claro, encuentran una trampa vacía. En la segunda, un zorro muerto. La piel aún está limpia. Lo recogen con cuidado. No es alimento, pero su cuero puede servir para remendar zapatos o hacer una bolsa. En otra trampa, descubren un ave pequeña, aún viva. Uno de los hombres la libera y la guarda en su saco con paja. Mientras tanto, Catalina ha salido a buscar hierbas medicinales en el borde del bosque. No entra muy lejos. Va con Inés, que carga una cesta de mimbre y un cuchillo pequeño. Ambas caminan despacio, buscando entre las piedras y arbustos. Recogen ortiga, manzanilla, corteza seca. Catalina le enseña a su hija a identificar las plantas por el olor, por la forma de las hojas, por cómo se comportan al tocarlas. Martín ha quedado con Pedro, jugando con una cuerda que usan como si fuera una serpiente. Se ríen. Pedro tose de vez en cuando, pero ya no parece grave. Catalina, al regresar, le da otra infusión, esta vez más suave, con hojas frescas. La tarde llega con más luz que de costumbre. El sol atraviesa las nubes y tiñe de dorado los tejados de la aldea. Tomás regresa con los demás. El zorro será desollado esa misma noche. La carne no es buena, pero se usará para cebar otras trampas. Las plumas del ave se guardarán con cuidado. Después de un almuerzo tibio, Tomás trabaja en un nuevo mango para una herramienta que se ha partido. Usa una rama recta, la talla con paciencia, la alisa con una piedra. Pedro lo observa desde la puerta, con la manta aún sobre los hombros. El niño toma una ramita e imita a su padre, moviendo la piedra sobre la madera con lentitud. Catalina remoja la ropa sucia en una tinaja. Inés clasifica las hierbas del día. Martín arrastra un palo como si arara el suelo, copiando lo que ha visto a su padre hacer tantas veces. En este mundo, aprender significa observar. Al caer la tarde, se escucha un canto. Es la hija del herrero, que pasa frente a las casas con un cántaro sobre la cabeza. Su voz es suave, sin letra. Solo una melodía repetida. Inés la escucha desde la ventana, luego intenta imitar el canto mientras da vueltas al uso. Catalina sonríe, aunque no dice nada. La cena es modesta. Un guiso con restos de pan, algunas raíces, un poco de cebada. Todos comen despacio. Pedro ya puede sentarse con ellos. Tomás cuenta, con pocas palabras, como el zorro quedó atrapado. Martín abre mucho los ojos. Inés pregunta si tenía dientes grandes. Tomás niega, sin más. Después de cenar, limpian la mesa con un trapo húmedo. Reacomodan las mantas. Catalina cambia las compresas del bebé. Pedro acaricia el lomo del gato que se ha colado bajo la mesa en busca de calor. El fuego crepita. Afuera, la noche es clara. Las estrellas, tímidas, empiezan a mostrarse. Tomás toma la flauta. Esta vez, no toca. Solo la sostiene. Mira a sus hijos. Mira a Catalina. Suspira. Mañana iremos al río. A ver si hay algo de pescado. No lo dice con esperanza. Solo como un hecho. Otro día. Otra tarea. Otra posibilidad de llenar el estómago.
Catalina asiente. Inés le da un beso en la mejilla. Martín se queda dormido sobre sus rodillas. Pedro respira tranquilo, por fin. Y así, en ese murmullo tibio que es la vida sin sobresaltos, sin gloria ni caos, la noche se desliza sobre la casa. Como cada noche. Como todas. La mañana despierta con un silencio húmedo. Una neblina densa cubre la aldea, y las chozas apenas se distinguen unas de otras. Tomás se ajusta el cinturón de cuerda mientras Pedro, algo más repuesto, se prepara para acompañarlo al río. No hay redes ni cañas modernas. Solo un viejo arpón hecho con una rama larga y una punta de metal oxidado, atada con tiras de cuero. Catalina les entrega una pequeña bolsa con pan y un trapo empapado en vinagre. El pan es para comer si el viaje se alarga. El trapo es para limpiar heridas, por si alguna piedra traiciona un pie o un anzuelo se enreda mal. Las despedidas no son efusivas. Un gesto. Una mirada. Un «ten cuidado», que se dice con el cuerpo, no con palabras. Tomás y Pedro caminan hacia el río bordeando los campos. El cielo sigue cubierto. El barro se pega a sus sandalias. En el aire hay olor a moho y a hojas podridas. A medida que avanzan, el murmullo del agua se hace más claro. El río no es grande, pero corre con fuerza. Sus aguas son frías, oscuras, y albergan más ramas que peces. Cuando llegan, Tomás se arremanga los pantalones hasta las rodillas. Pedro hace lo mismo, aunque sus piernas tiemblan por el frío. Se internan con cuidado. El fondo resbala. Hay que moverse despacio. Uno se queda quieto, con el arpón en alto. El otro, más abajo, intenta espantar a los peces entre las piedras. El tiempo pasa sin resultado. Solo el canto de los pájaros y el zumbido de algún insecto rompe el silencio. Pedro lanza el arpón una vez, 2 veces, nada. Tomás tampoco ha tenido suerte. Pero no hay frustración. Solo constancia. Porque la pesca, como la vida aquí, no premia al impaciente. Al cabo de 1 hora, Tomás atrapa un pez pequeño. No es más grande que una mano, pero será algo. Lo guarda en una cesta de mimbre. Pedro sonríe. Luego atrapa uno también, casi por accidente. Ambos se miran con una chispa que dura apenas un segundo. No es alegría, pero se le parece. Mientras tanto, en la aldea, Catalina e Inés limpian los utensilios de barro. Revisan las reservas de grano, reorganizan la despensa, sacan del hogar las cenizas viejas. Martín, curioso, se entretiene separando piedritas por color. Ha hecho un círculo perfecto con las blancas. Catalina lo mira sin interrumpir. Está aprendiendo a concentrarse. Más tarde, Pedro y Tomás regresan con la cesta. 5 peces en total. No es mucho, pero es más de lo esperado. Catalina los limpia con rapidez. Los coloca sobre hojas secas, cerca del fuego, para secarlos. Uno se cocinará hoy. Los otros se conservarán para otro momento. Todo se usa. Nada se desperdicia. Por la tarde, la vida continúa con sus pequeños gestos. Tomás afila un cuchillo contra una piedra. Pedro y Martín intentan hacer su propio arpón, usando una rama torcida. Inés cose un gorro de lana para el bebé. Catalina muele más grano y riega el huerto, donde ya asoman los primeros brotes verdes. El sol, por fin, asoma entre las nubes. La luz ilumina la choza con un dorado suave. Catalina se detiene un instante junto a la ventana. Mira hacia el cielo. No piensa en nada. Solo siente el calor en la cara. La cena se hace con uno de los peces, algunas hierbas y agua. El caldo huele a leña y a tierra. Pedro come con apetito. Martín pregunta si pueden ir al río otra vez. Tomás promete que sí. Inés cuenta que vio una mariposa posarse en su dedo. Catalina ríe sin hacer ruido. El bebé duerme en su regazo. Al anochecer, el aire se vuelve más frío. Se enciende más leña. Tomás revisa las ventanas. Pedro remienda sus sandalias con la tira de cuero que guardaron del mercado. Inés recoge los trapos. Martín guarda las piedras en un saco pequeño. Catalina sopla las brasas para mantenerlas vivas. Y, una vez más, la noche llega como siempre, sin drama,
sin anuncio. Solo se posa sobre la aldea, como una manta que no abriga del todo, pero cubre. La vida en la Edad Media no tiene pausas. Pero sí tiene momentos como este. Lentos. Calmos. Reales. El amanecer se dibuja con tonos grises, como cada día. El canto del gallo resuena a lo lejos, seguido por los balidos de una oveja y el crujir de las ramas mojadas al ser pisadas. La aldea se despereza con lentitud. Nada sucede de golpe. Todo fluye como el río, sin apuro, pero sin detenerse nunca. Catalina despierta antes que nadie. La noche ha sido fría. Se levanta con cuidado para no despertar al bebé, que duerme aún abrazado a su propio puño. Revisa las mantas, añade otra sobre Pedro, que ha vuelto a toser un poco. Luego enciende el fuego. Lo hace con movimientos automáticos, como quien respira sin pensar. Tomás sale a revisar el pequeño corral de gallinas. 2 han puesto huevos durante la noche. Los recoge con cuidado, los guarda en una cesta de trapo. Luego toma un poco de agua del barril y se lava la cara. El frío lo despierta mejor que cualquier palabra. Ese día no hay trabajo en el campo. Está demasiado húmedo. La tierra no responde bien cuando está tan blanda. Así que Tomás decide dedicar la mañana a reparar herramientas. Afuera, bajo el alero de la casa, se sienta sobre un banco de madera y extiende las piezas de un rastrillo. Pedro, a su lado, observa con atención. Le pasa los clavos, las cuerdas, la madera nueva que guardaban para estos casos. El viento sopla, pero no con fuerza. Solo lo suficiente para hacer bailar las hojas secas. Catalina e Inés lavan ropa cerca del arroyo. La corriente ha bajado, pero sigue corriendo clara. Catalina se arrodilla sobre la piedra, frota las telas con jabón áspero. Inés la imita, aunque su fuerza aún no basta. Hablan poco. Catalina le señala una mancha en la tela. Le enseña cómo frotar en círculos. Inés asiente, concentrada. Martín juega más allá, bajo la sombra de un árbol retorcido. Ha hecho un castillo con barro y ramas. Tiene un palo que dice que es una lanza, y un escudo hecho con una teja vieja. Habla solo, inventa nombres, hace ruidos con la boca. Catalina lo observa de reojo. Mientras no se acerque demasiado al agua, no lo interrumpe. Después del almuerzo, pan remojado en caldo de pescado con hierbas, Tomás lleva a Pedro al taller del herrero. No para comprar, sino para observar. El herrero, un hombre fuerte y callado, les permite mirar mientras trabaja. Moldea una herradura. El calor del fuego ilumina su rostro sudoroso. Pedro nunca se cansa de ver ese trabajo. La fuerza, el ritmo, las chispas. Tomás sabe que, quizás algún día, su hijo trabaje allí. De regreso, se detienen a recoger algunas ramas secas caídas tras la tormenta. Las atan con cuerda y las cargan juntos. Pedro pregunta si pueden volver al río pronto. Tomás asiente. Pero no mañana. Mañana toca reparar el cercado. En casa, Catalina ha cosido un trozo de tela nueva para envolver al bebé. Inés le ha bordado un pequeño patrón, una línea curva, unas hojas. Nada especial, pero lo suficiente como para que el manto tenga alma. Martín ha encontrado una pluma y la ha clavado en su casco de barro. Dice que ahora es caballero. Todos sonríen, aunque nadie le dice que ese casco no durará mucho. Por la tarde, Tomás y Pedro apilan la leña bajo el alero. Catalina recoge las hierbas que dejó secar al sol. Inés ordena los utensilios del hogar. Martín, cansado por tanto juego, se queda dormido sobre una manta en el suelo. El bebé también duerme. Todo se queda quieto. El fuego arde con suavidad. La casa respira. Esa noche, Catalina cocina una sopa espesa, añade migas de pan, un poco de grasa que aún queda. Sirve a cada uno en silencio. Comen con lentitud. Pedro ya no tose tanto. Martín se despierta justo a tiempo para la cena. Tomás, después de comer, vuelve a afilar su cuchillo con una piedra redonda que guarda desde hace años. Inés se sienta junto al fuego y canta. No una canción aprendida, sino una que inventa mientras la canta. Catalina la escucha en silencio, sin corregir. Solo la deja fluir. Tomás, con los ojos cerrados, golpea suavemente con los dedos la mesa,
siguiendo el ritmo. Pedro sonríe. La noche baja, sin frío, sin viento. Solo baja. Como siempre. Como si nada hubiera pasado. Y como si todo hubiera pasado. Una vez más, sin aplausos, sin testigos. Una familia ha sobrevivido otro día en la Edad Media. El sol aparece esa mañana como un disco tenue entre las nubes. No calienta, pero ilumina. La aldea, cubierta aún por el rocío, despierta con sonidos conocidos, el canto lejano del gallo, el crujir de las puertas de madera, el murmullo apagado de los pasos sobre el barro. Tomás se estira junto al fuego. Ha dormido mal. Los músculos le duelen y el cuello se le ha torcido durante la noche. Catalina le alcanza un paño caliente, que ha calentado con piedras junto a las brasas. Él lo pone sobre el cuello y cierra los ojos. No se queja. Nunca lo hace. Solo respira hondo. Pedro e Inés se preparan para ayudar con la reparación del cercado que protege el pequeño huerto. Las últimas lluvias lo han debilitado. Algunas estacas se han inclinado, otras han caído. Martín, que insiste en que ahora es un caballero, les acompaña con un palo en la mano que hace pasar por lanza. Lleva una manta vieja atada como capa. Tomás corta ramas gruesas que servirán como estacas nuevas. Pedro cava agujeros en el suelo húmedo. Inés se encarga de sujetar las cuerdas mientras su padre y hermano alinean las piezas. Catalina les observa desde la puerta. No interviene. Sabe que ese trabajo también es aprendizaje. A lo lejos, se escuchan voces. Es día de visita del recaudador del señor feudal. Todos lo saben. Lo sienten en el aire. No hay miedo. Hay rutina. Cada pocas semanas, un hombre a caballo baja del castillo para cobrar el tributo. Trae consigo un escribano, vestido con ropas mejores que las de los aldeanos, y una mirada que no se detiene en los detalles. Catalina guarda lo poco que podrían confiscar. La miel, los restos de cuero, una cuchara de estaño. Tomás alinea las cestas con huevos, un saco con cebada seca, y un poco de lana cruda. Sonríe sin alegría. Lo suficiente para que no haya castigo. El recaudador llega al mediodía. El caballo pisa con indiferencia el barro. Nadie le da la bienvenida. No hace falta. Él anota, mide con la vista, recibe los sacos. Catalina le ofrece un cuenco de agua, por formalidad. Él lo acepta con un gesto seco. No habla con los niños. No mira a nadie a los ojos. Cuando se marcha, la aldea respira, no con alivio, sino con resignación. Es un ciclo. Inamovible. Nadie se queja. Nadie llora. Todos siguen. Por la tarde, Pedro ayuda a su madre a clasificar lo que queda en la despensa. Inés recoge hojas secas para encender el fuego. Tomás termina de reforzar la última esquina del cercado. Martín ha decidido que hoy su castillo de barro es una torre de vigilancia. Se sube sobre una piedra y vigila al gato como si fuera enemigo del reino. Catalina hace pan. Amasa con fuerza, con movimientos firmes. La harina se mezcla con agua y sal. Lo deja leudar cerca del fuego, tapado con un trapo. El olor empieza a llenar la choza. Pedro se acerca. Mira. Pregunta. Catalina le enseña a dar forma a los bollos. Inés trae una tabla para colocarlos. Martín pide hacer uno, pero acaba aplastándolo. Todos ríen. Cuando los panes están listos, se doran lentamente sobre piedras calientes. El crujido al romperlos es el sonido más delicioso del día. Los comen con un poco de grasa y sal. Pedro dice que sabe mejor que la sopa. Tomás asiente, aunque no lo diga. Al caer la tarde, se reúnen fuera de la casa. El cielo, por primera vez en días, está claro. Las nubes se han ido. Se ven algunas aves cruzando el horizonte. Catalina da el pecho al bebé mientras Inés le canta una canción suave. Pedro talla una figura con su cuchillo. Martín ha encontrado una piedra que, dice, es mágica. Tomás los observa a todos. No sonríe, pero su rostro se suaviza. Cierra los ojos un momento. El calor del fuego, el pan en el estómago, la voz de sus hijos, nada de eso cambiará el mundo.
Pero en ese instante, le basta. Y cuando cae la noche, no hay palabras de cierre. Solo movimiento lento. Se apagan las brasas. Se acomodan las mantas. Se cierra la puerta. Un día más en la Edad Media. Un día más que no prometía nada, y aún así, fue vivido. El viento sopla desde el norte. Corta la piel como una cuchilla de hielo. Catalina envuelve al bebé con 2 mantas. Luego cubre su propio cabello con un paño grueso, anudado bajo la barbilla. Tomás se ha despertado con dolor en la espalda, pero no lo menciona. Se pone el abrigo de lana tosca y sale al exterior. La escarcha cubre el suelo, blanca y quebradiza como vidrio fino. El cielo, sin embargo, está despejado. Azul pálido, limpio. Los días claros suelen traer el frío más profundo. Hoy toca recoger estiércol seco de los establos comunales. Se usará como abono, y también como combustible para el fuego. Pedro acompaña a su padre. Lleva un saco de arpillera colgado al hombro y las botas atadas con tiras de cuero. Mientras caminan, Tomás le enseña a distinguir el estiércol útil del que aún está fresco. Le habla bajo, sin rodeos, sin adornos. Pedro asiente. Ya no se asquea. Ya no se sorprende. Entiende que todo, hasta lo más humilde, tiene su lugar en esta cadena que mantiene a la aldea viva. Catalina, en casa, prepara una pasta espesa con harina y agua para remendar grietas en las paredes. Con la humedad y el frío, la tierra de los muros se contrae. Inés le ayuda, con las manos cubiertas de masa gris, untando con paciencia las hendiduras. Martín juega con una cuerda que ha convertido en serpiente. La arrastra por el suelo y le habla como si fuera un animal real. Le cuenta que su castillo fue atacado, pero que resistió. Catalina lo escucha sin interrumpir. A veces, las historias son una forma de protegerse del mundo. Cuando Tomás y Pedro regresan con los sacos llenos, los vacían detrás de la casa. Catalina ya ha preparado el lugar donde se secará. Luego, comen una sopa caliente con zanahoria y restos de pan duro. El bebé duerme envuelto en su pequeño nido. Inés aprovecha la luz del sol para bordar una figura en la manta nueva, un árbol, sencillo, pero firme. Después de almorzar, Tomás toma una cuerda larga y la corta en trozos iguales. Con ellos remienda la red de secado que usan para los peces y las hierbas. Pedro se ocupa de tensarla entre 2 estacas. El viento les entumece los dedos, pero no se detienen. El trabajo, aquí, no espera. Catalina limpia los frascos de barro donde guarda el grano. Revisa que no haya humedad ni señales de insectos. Inés clasifica las semillas que se sembrarán cuando la tierra vuelva a estar lista. Martín se ha quedado dormido sobre una manta, con su cuerda serpiente aún en la mano. Al caer la tarde, se escuchan risas lejanas. Es el hijo del molinero, que juega con un grupo de niños junto al arroyo. Pedro los observa desde la distancia. No va. Se queda ayudando a su padre. Pero Tomás le dice: ve. Corre. Es parte del trabajo también. Pedro duda, luego deja la red y se une al grupo. Gritan, corren, saltan entre piedras. Catalina mira desde la ventana, y sonríe. Tomás la observa. Le ofrece un trozo de pan. Ella lo toma, lo parte en 2, le da la mitad. No se dicen nada más. La noche llega de nuevo. El frío entra por las rendijas, como siempre. La leña se consume despacio. Catalina prepara una bebida caliente con leche aguada y un poco de miel. Pedro regresa con los pies embarrados, pero los ojos brillantes. Martín ha despertado y pide que le cuenten una historia. Tomás habla. No mucho. Dice que cuando era niño, una noche como esta, vio una estrella caer del cielo. Inés pregunta si pidió un deseo. Tomás niega. No lo sabía entonces. Y ahora, ya no sé si sirve. Pedro se queda pensando. Inés abraza su manta con el bordado. Catalina arropa al bebé. El fuego chispea, suave. Las sombras bailan en las paredes. Y así termina otro día. Sin milagros. Sin tragedias. Solo otro día completo. Uno más que no figura en ningún libro. Pero que fue vivido con dignidad.
Amanece más tarde que de costumbre. El invierno se acerca. El cielo es blanco, como una hoja aún sin escribir. La escarcha cubre el suelo como una alfombra crujiente. Las gallinas no salen del corral. El agua del cubo junto a la puerta se ha congelado durante la noche. Tomás lo rompe con el mango del cuchillo, con golpes secos y precisos. Catalina tiene las manos agrietadas. Las envuelve en grasa animal antes de comenzar a trabajar. Hoy toca hacer velas. Las últimas se han consumido. Solo queda una, y está a punto de apagarse. En un rincón de la choza, tiene grasa vieja, hilos de lino trenzados, y pequeños moldes de barro. Inés le ayuda, aprendiendo con cada movimiento. Funden la grasa lentamente sobre el fuego, remueven, vierten, esperan. El proceso es lento, laborioso, y no se puede apurar. Cada vela representa luz para una noche más. Pedro y Tomás caminan hasta el bosque bajo una niebla densa. Van a cortar ramas de abeto para reforzar el techo antes de las primeras nieves. Pedro lleva un hacha pequeña. Tomás, una soga enrollada en la espalda. Caminan en silencio. No por miedo, sino por costumbre. En el bosque, los árboles parecen fantasmas. Las ramas húmedas se doblan al paso. Recolectan lo que pueden. No cortan más de lo necesario. La madera buena es escasa, y el bosque no perdona a quienes lo abusan. Tomás le enseña a su hijo cómo elegir una rama firme, cómo probar su elasticidad con la mano, cómo saber si aguantará el peso de la nieve. De regreso, el barro les llega hasta los tobillos. Las botas están empapadas. El aire corta las mejillas. Pero traen suficiente para cubrir la parte más débil del tejado. Catalina los espera con una manta caliente. Martín corre hacia ellos con los brazos abiertos, aunque resbala en el lodo. Todos ríen. Incluso Tomás. Por la tarde, Tomás sube al techo con cuidado. Pedro le pasa las ramas. Catalina prepara una masa de barro y paja para sellar las grietas. Inés, desde el suelo, recoge los restos caídos y los guarda para compost. Martín observa todo desde una piedra. Tiene una vela recién hecha en la mano. No quiere encenderla aún. Dice que esperará una noche muy oscura. Cuando terminan, Tomás se sienta en el banco frente a la casa. Mira el cielo. Sus manos están negras de resina. No las limpia aún. Solo las mira. Las siente. Catalina se acerca, se sienta a su lado, le alcanza una taza de caldo. No se dicen nada. No necesitan. El resto del día se consume sin sobresaltos. Se arregla una cesta rota, se seca leña, se ordenan los cacharros. Martín se duerme antes de que caiga el sol. Pedro vuelve a tallar su figura de madera. Inés borda una hoja sobre un pedazo de tela. Catalina sopla con fuerza sobre las brasas. Tomás afila lentamente una hoja de hoz. Cuando cae la noche, el cielo está despejado por primera vez en días. Se ven las estrellas, incontables, lejanas. Catalina enciende la primera de las velas nuevas. Su llama es temblorosa, cálida. La coloca junto al fuego, como si fuera un faro. Pedro se sienta junto a ella. ¿Tú también viste la estrella de la que hablaba padre? Catalina tarda en responder. Sí, dice al fin. Pero yo sí pedí un deseo. Pedro no pregunta cuál. Solo sonríe. El fuego sigue crepitando. El viento canta entre las rendijas. El bebé duerme. Tomás observa todo desde su rincón, como si estuviera grabando el momento en la memoria. Y entonces, sin aviso, la noche se acomoda sobre la aldea como un abrigo viejo pero confiable. Porque no hay apuro en este mundo. Solo días que se suman. Y noches que lo cubren todo. El día comienza sin sol. El cielo es una tela blanca y lisa. El aire está inmóvil, cargado de frío, como si todo estuviera esperando algo que no llega. Tomás se despierta con la espalda tensa. Catalina, ya levantada, sopla suavemente sobre una taza de infusión. No hay palabras. Solo el sonido del viento leve que se filtra por las rendijas. Hoy es día de limpieza profunda. No porque haya invitados. No porque sea especial.
Simplemente porque hace falta. Las paredes necesitan ser repasadas, el suelo alisado, los objetos ordenados. Catalina comienza sacando las mantas y agitándolas frente a la puerta. Las sacude con fuerza, el polvo vuela en espirales. Inés la ayuda con una escoba hecha de ramas atadas. Tomás y Pedro sacan los bancos, las herramientas, los sacos. El hogar queda desnudo. Solo el fuego permanece, lento pero constante. Martín camina de un lado al otro con su muñeco de trapo en brazos. Dice que es un invitado importante y que hay que prepararle un sitio limpio. Nadie lo contradice. Catalina mezcla ceniza y agua para frotar las ollas ennegrecidas. Inés frota el suelo con un trapo viejo y sal gruesa. Pedro cepilla las grietas del banco con un cuchillo pequeño. Tomás revisa la estructura de las paredes. Golpea suavemente con los nudillos, escucha. Si el sonido es hueco, hay que reforzar. Todo se hace con lentitud, sin quejas. Solo el crujir del cepillo, el chisporroteo del fuego, y las respiraciones acompasadas llenan el aire. Martín canta una canción que ha inventado. No tiene sentido, pero rima. El bebé duerme sobre una manta doblada. Catalina lo observa entre tarea y tarea. Al mediodía, comen pan duro remojado en leche caliente. No hay carne. No hay hierbas frescas. Solo calor. Solo lo necesario. Después, se permiten unos minutos de descanso. Tomás cierra los ojos sentado contra la pared. Inés recuesta la cabeza sobre las piernas de su madre. Pedro juega con un puñado de piedras. Martín intenta enseñar a su muñeco a quedarse quieto. Cuando retoman, Catalina remienda la ropa que han ido acumulando en una cesta. Algunos calcetines con agujeros, una túnica desgastada, un gorro sin forma. No cose por estética. Cose para que algo dure un invierno más. Inés clasifica botones viejos y trozos de tela. Pedro recoge ramitas finas para volver a encender el fuego. Tomás sale a buscar más agua al pozo. Lleva el cubo sin apuro. El cielo empieza a oscurecer temprano. Las nubes se agolpan sobre los tejados. Podría nevar esta noche. Catalina refuerza el cierre de la puerta con una tela gruesa. Tomás coloca más leña junto al fuego. Inés dobla con cuidado cada manta. Pedro revisa que los sacos estén bien cerrados. Martín guarda sus piedras en una caja de madera, como si fueran joyas. Antes de la cena, se sientan todos alrededor del hogar. Tomás saca un pequeño trozo de carbón y dibuja en la madera del banco una figura sencilla, un árbol, como el que bordó Inés. Luego le pasa el carbón a Pedro, que dibuja una casa. Catalina, sin decir nada, traza una estrella. Martín, por supuesto, dibuja su serpiente. No hay aplausos. Solo miradas. Y un silencio que se llena con presencia. Esa noche, la sopa es más espesa. Tiene legumbres que Catalina había guardado para días fríos. El pan, tostado junto al fuego, cruje entre los dedos. Comen despacio. Pedro habla de la nieve que podría caer. Inés quiere saber si los lobos bajarán del bosque. Tomás dice que sí, pero no hoy. Después de cenar, Catalina enciende una de las velas nuevas. La llama tiembla, proyectando sombras suaves en las paredes limpias. Todo huele a humo, a jabón de ceniza, a tela recién lavada. El hogar está ordenado. El cuerpo, cansado. El alma, tranquila. Y así, entre dibujos en la madera, sopa caliente y una vela encendida. Pasa otro día sin nombre en la Edad Media. Uno más que nadie recordará. Uno más que fue todo lo que podía ser. La mañana llega con un silencio inusual. No se oyen los pájaros, ni siquiera el canto del gallo. Todo está cubierto de blanco. La nieve ha caído durante la noche, sin avisar, sin ruido. La aldea parece dormida bajo una manta de hielo. La choza de Tomás y Catalina está más oscura que de costumbre. La poca luz del amanecer se filtra azulada por las rendijas. Catalina se levanta despacio. Lo primero que hace es tocar con la palma el interior de la pared. Fría. Muy fría. Tomás ya está despierto, colocando más leña en el fuego. El bebé, envuelto en mantas, duerme con las mejillas rojizas.
Inés tiembla mientras se pone sus calcetas. Pedro, acurrucado cerca del fuego, frota sus manos. Martín observa la ventana con asombro. No dice nada. Solo apunta con el dedo. La nieve. Es la primera que recuerda. Corre hacia la puerta, descalzo, y cuando Tomás la abre para comprobar el estado del techo, el niño sale como un rayo. Mete el pie en la nieve y se ríe. El frío le muerde, pero su risa es más fuerte. Tomás lo toma en brazos antes de que se congele y lo mete dentro entre risas apagadas. Ahora sabes lo que duele reírse en invierno, dice Catalina mientras le envuelve los pies. Ese día, todo se hace más despacio. Caminar afuera cuesta más. El pozo está parcialmente congelado. Tomás rompe el hielo con el extremo del cubo y saca agua espesa. Pedro le ayuda a echar ceniza sobre el camino para no resbalar. Catalina y Inés colocan trapos en las rendijas de la puerta. La brisa entra igual, pero un poco menos. La nieve ha cambiado los sonidos. Todo es más sordo. Los pasos ya no crujen, solo se hunden. El bosque, blanco y estático, parece mirar en lugar de moverse. Tomás sale a buscar leña seca. Es difícil de encontrar. Todo está mojado o cubierto. Pero en un rincón bajo los abetos, hay ramas protegidas, crujientes. Corta con cuidado, el hacha rompiendo el aire frío. Pedro se queda limpiando el corral. Las gallinas no quieren salir. Una ha muerto en la noche, congelada. La saca con respeto y la entierra bajo la nieve, cerca del manzano sin hojas. No dice nada. Solo baja la cabeza un momento. Luego vuelve al trabajo. Dentro de la casa, Catalina cocina más temprano. Hoy hará papillas espesas, que llenen el estómago. Agrega un poco de grasa, algunas migas de pan, una pizca de sal. El fuego chispea. El calor se queda cerca del suelo. Inés se sienta junto al bebé. Le habla, le enseña un botón brillante que encontró entre las telas. Martín, al otro lado, intenta hacer una bola de nieve dentro de un cuenco de barro. A media tarde, Tomás regresa. Tiene escarcha en la barba. Deja caer la leña frente al fuego. Pedro la acomoda con rapidez. Catalina le ofrece una taza con agua caliente y unas hierbas. El vapor sube y le calienta la cara. Luego, entre todos, rellenan sacos con paja para cubrir el suelo. El frío sube por los pies, siempre. Ponen mantas en las esquinas, envuelven los jarrones. Catalina revisa los frascos de comida. Sabe cuántos días pueden resistir sin salir. No son muchos. La noche cae muy temprano. Afuera, todo es blanco. Dentro, todo es rojo y marrón. Fuego, barro, tela. Comen juntos, sin decir mucho. El pan se ha endurecido. La papilla se espesa en la boca. Pero hay calor. Hay calor, y eso basta. Después, Tomás cuenta una historia de su infancia. Habla de un invierno aún más duro, cuando la nieve tapaba las ventanas y comieron raíces cocidas por semanas. Pedro escucha con los ojos fijos. Inés juega con los bordes de su vestido. Martín se ha quedado dormido abrazando una pequeña bola de tela. Catalina, antes de dormir, revisa que el fuego no muera. Añade 2 leños más. Sopla. Mira las llamas. Y entonces, la noche entra con respeto. Se acomoda, se instala. Y en medio de ese silencio helado, la vida continúa. Tibia. Silenciosa. Resistente. La nieve no ha cesado. Durante la noche, cayó en silencio, acumulándose en los tejados, cubriendo las huellas del día anterior. Por la ventana, apenas se distingue el mundo. Todo es blanco, inmóvil, sin profundidad. Dentro de la choza, el aire huele a madera húmeda, a lana, a sopa recalentada. Catalina despierta primero, como siempre. Revuelve las brasas, añade un puñado de astillas secas. El fuego revive con esfuerzo. La leña escasea. No pueden permitirse grandes llamas. Solo lo justo. Tomás se levanta con un quejido leve. La espalda le duele más en invierno.
Se frota las manos frente al fuego, las observa, llenas de grietas, de callos, de años. Los niños duermen aún. Martín está envuelto en una manta que casi lo cubre entero. Pedro se ha enrollado sobre sí mismo como un animal en su nido. Inés abre un ojo, se incorpora lentamente. El bebé respira despacio. Su pequeño pecho sube y baja al ritmo de la llama. Esa mañana no hay trabajo fuera. El mundo está cerrado por la nieve. Así que la jornada se llena de gestos domésticos, de tareas lentas que solo se hacen cuando no hay campo ni bosque. Catalina decide repasar las costuras de las mantas viejas. Inés la ayuda, el dedal en uno de sus dedos, concentrada en no pincharse. Pedro pule un cuenco con una piedra suave. Dice que quiere que brille. Tomás afila los cuchillos. Uno por uno. Incluso los que ya no cortan nada. Martín insiste en que necesita una corona. Catalina le da un círculo de trapo. El niño lo acomoda en la cabeza con solemnidad. Dice que es el rey de la nieve y que su reino está escondido bajo el fuego. Inés aplaude bajito. Pedro le promete construirle un trono con leña. Al mediodía, el olor a sopa llena la casa. Catalina ha cocinado con lo poco que queda, nabos, harina, un poco de grasa. Aún así, huele bien. El calor del vapor humedece las ventanas. Tomás parte pan con las manos, reparte sin hablar. El crujido es casi un suspiro. Después de comer, se permiten un descanso. Pedro se sienta junto a la ventana. Dibuja con el dedo sobre el vidrio empañado, una casa, un sol, una figura con capa. Inés lo observa y añade una estrella. Martín se acurruca sobre las piernas de Catalina, que le canta una canción antigua. No tiene letra clara. Solo sílabas que se repiten y acarician el oído. La tarde pasa como un río lento. Tomás enseña a Pedro a hacer nudos con cuerda vieja. Catalina ordena los frascos vacíos. Inés termina un bordado que dice que es una flor, aunque parece una nube. El bebé se despierta y llora un poco. Catalina lo acuna contra el pecho, le susurra palabras que no necesitan sentido. Al caer la noche, la nieve ha parado. El mundo sigue blanco, pero más quieto. Menos amenazante. Tomás sale solo un momento, pisa con fuerza para abrir un sendero. Mira al cielo. Algunas estrellas han regresado. En la lejanía, el aullido de un lobo. Nada cercano. Solo un recordatorio. Dentro, la cena es la misma sopa recalentada. Todos se sientan juntos. Pedro pide contar una historia. Catalina habla de una anciana que caminaba sobre la nieve sin dejar huellas. Inés pregunta si era bruja. Martín dice que no, que era un hada. Tomás solo escucha. Esa noche, cuando apagan la vela, el fuego queda encendido, pequeño pero firme. Catalina acomoda las mantas. Tomás revisa que no entre aire por la puerta. Pedro se arropa hasta el cuello. Inés se acurruca junto a su madre. Martín duerme con la corona torcida. Y así, mientras todo afuera está inmóvil y congelado. Dentro de esa choza, el corazón del invierno late con calor humano. Callado. Persistente. Inquebrantable. La nieve ha empezado a derretirse. No rápido, no del todo. Solo lo suficiente para hacer barro bajo los pies y permitir que el sonido del agua corriendo se mezcle con el viento. La aldea sigue en silencio, pero se oye algo nuevo, el goteo constante del deshielo cayendo desde los tejados. Tic. 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 Como un reloj que nadie construyó. Tomás se despierta con el cuerpo menos tenso. El frío aún está, pero ya no muerde como antes. Catalina estira la manta y respira más profundo. Ha dormido mejor. El bebé, envuelto hasta las cejas, sigue en su mundo de sueños. Pedro se levanta y ayuda a encender el fuego sin que nadie se lo pida. Inés sale a la puerta y se queda mirando el cielo. Martín duerme con una pierna fuera de la manta, como si el invierno ya no existiera. Ese día es día de limpieza del gallinero. Tomás y Pedro se arman con palas y escobas hechas de ramas. El olor es fuerte. No importa. Es parte de todo. Limpian con cuidado, sacan la paja húmeda, colocan nueva.
Catalina recoge los huevos, solo 3 hoy, y los envuelve en tela para que no se quiebren. Martín pregunta si uno de ellos tiene un pollito dentro. Inés le dice que si lo cuida, tal vez sí. Martín decide entonces guardarlo bajo su manta. Catalina sonríe y le cambia el huevo por una piedra caliente. El resto del día se reparte entre tareas pequeñas. Inés pela raíces para la cena. Pedro pule una cuchara de madera. Catalina organiza las hierbas secas, las de fiebre, las de dolor de barriga, las de dormir. Tomás prepara una trampa para ratones. Ha visto rastros cerca del saco de grano. Por la tarde, los rayos del sol entran por primera vez en días. No calientan mucho, pero iluminan. Catalina se detiene a observar cómo el polvo baila en el aire. El fuego chispea. El bebé ríe por primera vez desde hace semanas. Martín corre a decirle a Tomás que el bebé se ha reído. Tomás asiente. Solo eso. Pero en sus ojos hay algo cálido. Pedro pide salir al bosque. Tomás duda. Pero al ver la insistencia, acepta. Le advierte que no se aleje. Pedro se pone la capa de lana, toma un bastón corto, y se va por el sendero cubierto aún de nieve sucia. Camina solo, pero no rápido. Observa los árboles, los pequeños brotes verdes que asoman tímidamente. Recolecta un puñado de ramitas secas y vuelve con ellas como si fueran un tesoro. Catalina usa esas ramitas para encender una vela nueva. La coloca junto a la imagen de una virgen de madera que guarda entre los frascos. Rezan juntos esa noche. No por milagros. Solo para recordar que siguen aquí. La cena es más sabrosa. Una gallina vieja ha muerto, y la carne se ha cocido lentamente durante horas. Saben que era la más débil. Saben que no pondría más huevos. Pero igual le agradecen en silencio. El caldo es espeso, con zanahoria, cebada, y hojas secas. Todos comen con calma. Esa noche, Inés canta. Una canción sin letra, inventada. Pedro la acompaña golpeando suavemente 2 piedras. Martín baila con los brazos en alto. Catalina lo graba en su memoria. Tomás, desde su rincón, afila la herramienta que usará mañana. Y cuando la vela se apaga, el fuego queda ardiendo, lento, bajo la ceniza. Un día más vivido sin ruido. Un día que no está en los libros. Pero que fue real. Como cada aliento que lo sostuvo. El barro cubre los caminos. Las huellas de las gallinas, de los niños, de los hombres, se entrecruzan como si formaran un idioma que solo el suelo entiende. El deshielo ha creado charcos que reflejan un cielo blanco y bajo. Pedro se ha levantado antes que nadie. Quiere preparar el sitio donde, dice, construirá una caja para guardar sus cosas importantes. Aún no sabe qué irá dentro. Pero la quiere firme, con tapa. Tomás le ayuda a buscar unas tablas viejas detrás de la choza. Las limpian con un trapo húmedo. Algunas están dobladas, otras tienen clavos oxidados. Tomás enseña a sacarlos con cuidado. Pedro observa cada movimiento. Lo imita. Falla. Lo intenta otra vez. Catalina ha comenzado a secar ropa junto al fuego. Aún no se puede tender afuera. Todo está empapado. Inés le pasa las prendas mojadas, una por una. Las colocan sobre palos suspendidos que Catalina ha instalado entre 2 sillas. El aire huele a humedad, a jabón de ceniza y a lana. Martín se entretiene con una madeja de hilo. Dice que es una serpiente dormida. La lleva de un rincón a otro. Le ha puesto nombre, Sombra. La enrolla en su brazo, le susurra cosas. Catalina no lo interrumpe. Lo deja jugar. Sabe que en su mundo de barro y tela, él está a salvo. Al mediodía, el viento cambia. Huele a madera mojada y tierra removida. Tomás decide revisar el canal de desagüe que bordea el huerto. El agua se estanca allí y puede pudrir las raíces. Pedro lo acompaña. Llevan palas, cubos, cuerdas. Se agachan, excavan, desatascan con manos entumecidas. Inés riega el interior del hogar con hierbas secas y trituradas. Dice que así huele mejor. Catalina sonríe. Le dice que en primavera traerán flores para colgar del techo.
Inés pregunta si pueden pintarlas en las paredes. Catalina no responde de inmediato. Luego dice que sí. Pero con carbón, y solo si queda tiempo. La tarde se llena de tareas pequeñas. Pedro clava los primeros listones de su caja. Tomás afila una nueva hoja de hoz. Catalina remienda una capa desgastada. Inés cuenta cuántos botones han quedado en la bolsa. Martín guarda piedritas en su zapato y dice que le dan suerte. Antes del anochecer, se oye el sonido de una carreta. Es rara en estos días. Tomás sale a mirar. Es el vendedor ambulante. Viene cada tanto, cuando el camino no está bloqueado. Trae sal, cuchillos pequeños, semillas, hilo, telas mal teñidas, agujas. No siempre hay con qué pagarle. Tomás y Catalina revisan lo poco que podrían ofrecer: huevos, un trozo de cuero, una cuerda tejida por Inés. Intercambian por un pequeño espejo de latón y un paquete de semillas de cebollino. Pedro recibe una pieza de hierro para cerrar su caja. Inés, una madeja nueva. Martín, un cascabel oxidado. Catalina, una aguja fina. Al caer la noche, la casa huele a sopa de lentejas. Pedro ha pintado una figura en su caja con carbón, parece una montaña, pero dice que es un castillo. Inés ha bordado una flor en su mandil. Martín duerme con el cascabel escondido bajo la manta. Catalina lo escuchó sonar durante la cena. Tomás ha colgado el pequeño espejo cerca del fuego. Refleja la llama en silencio. Y así, sin nada especial, el día se convierte en otro hilo más dentro de una vida tejida con lentitud. Uno que no será contado, pero que mantuvo el mundo en pie. Como tantos otros. Han pasado algunos días desde la última nevada. El barro sigue, pero menos espeso. El cielo, aunque pálido, se aclara con mayor frecuencia. En el aire se percibe algo distinto: el rumor de los primeros brotes, el aliento leve de una primavera que aún no ha llegado, pero se deja oler. Catalina se asoma a la puerta al amanecer. Mira al este. No espera nada. Solo observa. Luego vuelve a preparar el fuego. El bebé se despierta con un pequeño quejido. Pedro se despereza sin abrir los ojos. Martín murmura en sueños. Inés se levanta y revisa el jarrón de barro donde ha puesto agua para probar si algún tallo aguanta allí. Nada ha brotado aún. Pero insiste. Ese día, Tomás decide comenzar a preparar la tierra. No para sembrar, todavía es pronto. Solo para limpiarla. Quitar piedras, palos, raíces viejas. Pedro le acompaña. Lleva una pala pequeña. Ya no tropieza tanto con ella. Tomás lo observa de reojo. Su hijo no es un niño pequeño. Y, sin embargo, lo sigue siendo. En el campo, el suelo está húmedo, pero cede. El sol asoma por momentos. Un rayo se cuela entre las nubes y se posa sobre una hilera de tierra removida. Pedro dice que es buena señal. Tomás no responde. Solo sonríe. Mientras tanto, Catalina y Inés lavan las telas más gruesas que no se pudieron limpiar durante el invierno. El agua sigue helada, pero ya no corta como cuchilla. Inés canta. Catalina le sigue con el murmullo. A veces callan, a veces solo escuchan el agua correr. Martín, por su parte, ha decidido enterrar sus piedras favoritas en el jardín, convencido de que crecerán. Ha hecho pequeños montículos y ha puesto un palo encima de cada uno. Dice que son árboles de piedra. Catalina le da una ramita verde para que las cuide. Martín la guarda como si fuera un amuleto. Por la tarde, Pedro termina su caja. La cierra con la pieza de hierro que le dieron en el intercambio. Dentro guarda un trozo de carbón, una piedra lisa, un botón de madera y una pluma. Dice que son cosas de valor. Tomás asiente. Lo son. Catalina, al anochecer, revisa por última vez las reservas. No queda mucho, pero ya no hace falta que dure tanto. Dentro de unos días, si el clima lo permite, saldrán a buscar brotes tiernos en los claros del bosque. Hay algo en la forma en que mueve las manos que sugiere que también está lista para cerrar un ciclo. Esa noche, la cena es más liviana. Un poco de gachas, algo de pan. Pero todos comen sin prisa.
No hay quejas. Hay palabras, sí. Inés habla de un sueño donde la choza flotaba sobre un lago. Pedro cuenta que un cuervo lo miró fijo en el campo, como si supiera su nombre. Martín dice que su piedra le habló. Tomás toma la flauta de caña. Toca una melodía más larga que de costumbre. El fuego la acompaña. Catalina, con el bebé en brazos, se recuesta en la pared. No se duerme. Pero cierra los ojos. Las brasas se consumen despacio. Afuera, el viento ya no muerde. Solo acaricia. Mañana quizá brote algo. Quizá no. Pero esta noche, la vida sigue. Y eso, aquí, es más que suficiente. Amanece distinto. No es más cálido, ni más claro. Pero es distinto. Tomás lo nota al salir, al respirar el aire. Hay algo en el olor de la tierra, en el silencio mismo, que sugiere comienzo. Los pájaros cantan sin entusiasmo, como si también estuvieran desperezándose de un largo sueño. Pero cantan. Catalina se ha despertado más tarde que de costumbre. El bebé ya no llora por las noches. Duerme con más profundidad. Inés prepara la primera infusión del día. Pedro, sin que nadie lo diga, ha salido a buscar agua. Martín, medio dormido, pregunta si ya es verano. Catalina le responde que no. Pero casi. Ese día, Tomás lleva a Pedro al claro donde algún día sembrarán trigo. No hacen mucho. Solo observan. El padre señala con el dedo. Aquí. Donde da más sol. Allí pondremos los surcos. Pedro no dice nada. Solo asiente. Sabe que lo hará. Ya no es una promesa, ni una idea. Es lo que viene. En casa, Catalina ha comenzado a limpiar el rincón donde guarda las semillas. Con dedos suaves, repasa cada saquito de tela. Sabe que no todas germinarán. Pero con que una lo haga, basta. Inés coloca un jarrón con ramas verdes sobre la mesa. Martín le da forma a una corona con las primeras flores pequeñas que ha encontrado junto al muro. El fuego sigue encendido, pero ya no es urgente. Solo necesario. Solo compañía. Las velas se gastan más lentamente. El pan dura un poco más. Las voces dentro de la choza suenan más fuertes. No porque griten, sino porque ya no están dormidas. Esa tarde, se sientan juntos a revisar las herramientas. Tomás pule el arado viejo. Pedro frota la pala con grasa. Catalina cose un nuevo cinturón para Pedro. Inés canta mientras barre. Martín ha pintado un sol con carbón en la pared. Catalina no lo borra. El sol baja despacio. Nadie tiene prisa. No hay nada nuevo. No hay nada urgente. Pero cada cosa parece tener más peso. Más nombre. Más sentido. La cena es sencilla. Pero se brinda con agua. Tomás alza su taza y dice solo una palabra. Gracias. No especifica a qué. Ni a quién. Pero todos entienden. Y todos repiten. Gracias. Esa noche, Catalina enciende la última vela del invierno. La coloca en el centro de la mesa. Su llama se refleja en el pequeño espejo colgado junto al hogar. Tomás toca la flauta, una melodía sin final. Inés la acompaña con un susurro. Pedro, con los ojos cerrados, la memoriza. Martín se duerme en brazos de su madre. Y cuando el fuego se apaga, y la vela se consume, no queda oscuridad. Solo descanso. Porque han sobrevivido. No con grandeza. No con historias que se canten. Sino con constancia. Con amor. Con silencio. Y eso, aquí, es todo.